cómo tratar el tinnitus. El tinnitus es un sonido fantasma, un timbre, un zumbido, un silbido, un chasquido o un ruido sin una fuente externa que lo origine. Suele estar provocado por daños en el oído causados por el ruido, pero también por infecciones del oído, ciertos medicamentos, la hipertensión arterial y la edad avanzada. A veces pasa rápidamente sin ninguna intervención, otras veces desaparece tras el tratamiento de la enfermedad subyacente. Hay medicamentos que pueden administrarse por vía sublingual como los esteroides, los barbitúricos, los opiáceos, las vitaminas y los minerales. Aproximadamente 50 millones de personas en el país padecen tinnitus crónico, una afección que dura al menos 6 meses. Incluso en estos casos extremos, hay formas de reducir los síntomas. Cuidado con el cerumen. El tinnitus puede ser causado a veces por un exceso de cerumen. Una simple limpieza del oído reducirá muchos de los síntomas. Su médico puede comprobarlo y realizar la limpieza necesaria. Actualmente, los expertos recomiendan no utilizar un bastoncillo de algodón para eliminar el cerumen. Sin embargo, si el cerumen es lo suficientemente grave como para causar tinnitus, debe buscar atención médica y considerar un tratamiento profesional para descartar un traumatismo craneal. El acúfeno somático es un zumbido en los oídos causado por una lesión en la cabeza. Este tipo de acúfeno suele ser ruidoso, su frecuencia varía considerablemente a lo largo del día y provoca problemas de concentración y memoria. A veces, el acúfeno somático puede tratarse con cirugía para realinear la mandíbula. Consulte a su médico. Si el acúfeno suena como un latido, puede deberse a una afección vascular. Su médico puede recetarle medicamentos para ello. En algunos casos, el tratamiento requiere cirugía. Los acúfenos pulsátiles, como los descritos anteriormente, pueden ser un signo de que tiene un problema de salud grave, como hipertensión arterial, endurecimiento de las arterias, enfermedad vascular, tumores o aneurismas. Acuda a su médico inmediatamente. Si escucha un sonido punzante en el oído, considere la posibilidad de cambiar la medicación. Se sabe que una larga lista de medicamentos puede causar tinnitus, entre ellos la aspirina, el ibuprofeno y los medicamentos para la presión arterial y el corazón, algunos antidepresivos y medicamentos contra el cáncer. Hable con un especialista en enfermedades del oído para saber si sus medicamentos pueden ser la causa de su afección y, en caso afirmativo, el especialista puede cambiar su prescripción e informar a su médico habitual del problema auditivo. El tinnitus suele estar causado por daños en las diminutas células ciliadas del oído. Los daños en las células ciliadas pueden ser consecuencia del envejecimiento o de la exposición a ruidos fuertes. Las personas que trabajan con maquinaria o escuchan música a alto volumen suelen desarrollar acúfenos. Incluso una breve ráfaga de ruido fuerte puede provocar una pérdida de audición temporal o permanente. Otras causas de la pérdida de audición son ciertos medicamentos, la rigidez de los huesos del oído medio, los tumores auditivos, las enfermedades vasculares, los trastornos neurológicos y la genética. La gravedad de la afección varía y el 25% de los afectados afirman que los síntomas aumentan con el tiempo. Es poco probable que el tinnitus de larga duración desaparezca por completo, pero normalmente puede controlarse con la conversación. Continúe el tratamiento con su médico. El tinnitus puede ser una afección leve y temporal. No siempre es necesario acudir al médico, pero si los acúfenos aparecen de forma muy repentina, duran una semana o empiezan a afectar seriamente a su nivel de vida, debe acudir al médico. Debe considerar la posibilidad de recibir tratamiento profesional si empieza a sufrir efectos secundarios como fatiga, dificultad para concentrarse, depresión, ansiedad o problemas de memoria. Cómo suena el ruido, qué condiciones médicas puede tener y qué medicamentos está tomando, se hará un diagnóstico basado en el historial médico y el examen físico, así como en una prueba de audición. El paciente también puede necesitar una tomografía computarizada o una resonancia magnética del oído para el manejo de otras condiciones involucradas. El tratamiento de la patología subyacente, que incluye la depresión y el insomnio. La rehabilitación del tinnitus, la terapia de enmascaramiento, la biorretroalimentación y la reducción del estrés también pueden formar parte del plan de tratamiento. Prepárese para comentar con su médico cuando empezó el ruido. Cómo suena el ruido, qué afecciones médicas puede tener y qué medicamentos está tomando. El diagnóstico se realiza a partir de la historia clínica y la exploración física, así como de una prueba de audición.
El paciente también puede necesitar una resonancia magnética del oído para el tratamiento de otras afecciones implicadas. Para más información acerca del tinnitus, visita nuestro sitio web, en la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace. Asimismo, te invito a suscribirte al canal. Puedes hacerlo ahora y así podrás conocer cada vez que publique un nuevo video que te ayudará a mejorar tu salud o la de tu familia. Por favor, forma parte de esta gran comunidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta pronto.